Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a hablar ahora de esa grandeza que tuvo y que tiene también en la actualidad esos músicos rusos. Estamos hablando de Tchaikovsky. Tchaikovsky, que va a ser toda una leyenda, no nada más por su música, por todo ese legado que dejó a través de sus obras, sino también a través de su vida propia. Porque acuérdense lo que había dicho Baudelaire, uno de los filósofos que hace de su vida una obra de arte, pues aquí también le va a pasar a Tchaikovsky algo parecido. Este es Tchaikovsky. Un hombre que tiene una vida de acontecimientos que en esa época va a irse marcando a través de cómo se va contando su historia, cómo se va haciendo, que tenga pues esa presencia en la que vamos a ir conociendo cómo va haciendo que se vaya marcando. Fíjense en que a veces cuando uno cuenta una biografía y todo eso, está plasmado pues de cosas, pues de donde nacen, el lugar donde nacen sus padres, la trayectoria de escuela, como un currículo. Pero en esta historia pasa algo diferente. Piotr Ilich Tchaikovsky va a nacer el día 7 de mayo de 1840 en Voltink, región de Viaca, Rusia. Fue el segundo de 6 hijos, 5 hermanos y una hermana. Su padre era Ilya Tchaikovsky y era un ejecutivo de una compañía minera. Su madre, llamada Alexandra Asir, era ascendencia rusa y francesa. Cuando nosotros vamos viendo qué tipo de músico fue este hombre, donde él los géneros que interpretaba, tanto en cuestiones en la sinfonía, en la ópera, en el ballet, en la música clásica y la música del romanticismo, que es lo que en realidad ahí viene siendo todo el origen de su música. Sus obras notables: El lago de los cisnes, El cascanueces, La bella durmiente, la sinfonía número 6 y concierto para piano número 1, en el que se va viendo. Fíjense en que la sinfonía número 6, que fue la última de sus obras, que también es llamada La Patética, donde ahí va a comentar que es tan compleja esta obra y en la que se va a ir plasmando cosas que están pues como escondidas y que él espera que el público en un futuro encuentre la realidad, como dando una clave, qué es lo que le pasa a él en su vida. Todas estas situaciones que tiene su obra, la definición de qué quiere decir Tchaikovsky en el diccionario es Piotr Lynch, ese compositor de 1840 hasta 1893. Su obra, que destaca por su melodía expresiva, incluye un Sixth Symphony o un ballet. Toda esta situación que vamos viendo aquí, en la que se va a ir viendo que esta persona tenía un talento, una sensibilidad, una proyección como compositor. En verdad, si fuera por la música, habría razones para... Dice, en verdad, sin la música, habría razones para que la gente se volviera loco, como dando a entender que es tan importante ese concepto musical, considerado el más destacado músico ruso y una de las figuras más importantes de su país. Como ya habíamos comentado, todo esa situación que él va a vivir
vamos a irnos dando cuenta de qué pasa. Él estudia, a los 5 años comienza a tomar clases de piano con María Pachikova, una maestra local. 3 años después leía música igual que su maestra, dice. En 1850 su padre fue nombrado director del Instituto Tecnológico de San Petersburgo, donde Tchaikovsky cursó sus estudios de Derecho y también en el Conservatorio de la ciudad. Asistió regularmente a la ópera, al teatro, junto con sus compañeros de clase. Ya en 1854, su madre va a fallecer de cólera. Un mes después de la muerte hizo su primer ensayo de composición en las memorias de su obra, un vals. Graduado en la Escuela de Jurisprudencia como abogado, el 25 de mayo de 1859 obtuvo el rango de asesor titular y el 15 de junio regresó al Ministerio de Justicia. Asistió a las clases de teoría musical de Nikolai Zaremba, impartiendo en la Sociedad Musical Rusa. Un año después siguió al maestro y entró a un nuevo conservatorio en San Petersburgo. Aunque no dejó su trabajo del ministerio, tuvo como profesor al compositor y pianista ruso Anton Rubinsky. En 1828 a 1894, que es cuando el lapso de vida que tiene este Anton, en el que recibió todas esas clases de orquestación. Las composiciones, cuando él se va a graduar, se propuso trabajar como profesor de armonía, composiciones e historia de la música en el Conservatorio de Moscú. Por lo tanto, en el año de 1866 fue profesor de armonía en el conservatorio, donde conoció al dramaturgo Alexander Nikolaevich Ostronsky, quien le escribió el libreto de su primera ópera, El Voivoda, que fue en 1868. De esta época también data la ópera Undina, que fue en 1869, o Prince Kinnick en 1872 y el concierto para piano número 1 en si bemol menor. En 1875 la Sinfonía número 1 y El sueño de invierno. En 1873 más tarde revisaría y titularía La pequeña Rusia y la tercera polaca en 1875, con la abertura Fantasía de Romeo y Julieta, y en 1870 revisada, y en 1870 a 1880 toda esa situación. Una Nadizhda von Melk era una viuda adinerada que, entusiasmada con la música del compositor, le concedió una paga anual que le permitiría dedicar todo el tiempo a sus composiciones. Sin embargo, 14 años después se vio obligada a suspender la entrega. Tchaikovsky, a pesar de contar con unos ingresos más o menos suficientes, nunca le perdonó por este acto que él consideraba pues como algo injusto. Este periodo de relación con Madame von Mel fue de gran fecundidad. A él pertenece alguna obra como la ópera de Eugenio Onegin en 1878, basado en la obra de Alexander Selkirch Punsky, La doncella de Orleans, Mazepa, La hechicera, El ballet de los lagos de los cisnes y La bella durmiente. Todas estas variaciones sobre el tema de rococó en el mayor para violonchelo y la orquesta. Fíjense que todos estos datos que aquí se van marcando y que van marcando toda esta trayectoria que tiene este músico, en el que vamos viendo su música a través de, pues, de cómo va haciendo que se vaya valorando a este gran músico ruso. El lago de los cisnes, que va a hacer, pues, que tenga uno un concepto claro de lo que es su música. Vamos a ir marcando. Fíjense que
esta música cuando se oye a solas, cuando se oye despacito, va entrando las personas como en un éxtasis en el que vamos a ir viendo toda esta situación de una persona que realmente estaba tan entregada a su música, a su trabajo, con una devoción que hasta el mismo zar Alejandro III para él era indiscutible, en el cual en sus comentarios él siempre decía, hay muchos hombres en Rusia, pero solamente hay un Tchaikovsky. Para mencionar pues que él era un ardiente admirador de todo el trabajo de Tchaikovsky. Por eso, cuando empieza a haber un problema a través de una situación que va a originar, que va a marcar la vida de músico, en el cual va a haber un problema que va a hacer que cambie todo eso. La música de Tchaikovsky, que está considerada en toda esa época del romanticismo y que él va a nacer en la época en que Rusia estaba considerado todavía como el imperio ruso. Aquí vamos a ir viendo cómo su música del Lago de los Cisnes, que es un ballet y que va a empezar a hacer toda pues como un sello en su vida de él. Todo lo que va a ir sucediendo atrás, atrás de un problema que se le va a declarar, porque aquí se le considera que él como un escándalo en su vida personal, porque en esa época que estaba era muy difícil que se pudiera aceptar el concepto en Rusia de homosexualidad. Aquí en Rusia las personas que estaban declaradas como homosexuales se les desterraba o se les mandaba preso a Siberia. Pero aquí no nomás era eso, sino que Tchaikovsky era uno de los personajes principales amados y queridos, admirados por el zar Alejandro III. Entonces era como un escándalo, como manchar la imagen del zar, aparte de que va también a manchar la escuela donde él trabaja, porque aquí se va a ir tratando de planificar y ocultar ese acontecimiento de que él andaba con un alumno de la escuela, en el cual Sterbo Fermo, que era un miembro de la realeza rusa, va a escribirle una carta al zar Alejandro III diciéndole que este músico estaba teniendo una relación con su sobrino y estaba corrompiendo a su familia. Esta carta que la mandan va a llegar a las manos de un fiscal general llamado Nikolai Borisovich Jacobi, que había sido compañero de Tchaikovsky en la Escuela Imperial de Jurisprudencia. Cuando él ve eso, pues se escandaliza y hace un juicio como una corte de honor, donde va a llamar a los integrantes de la escuela y le van a hacer un juicio allí antes de mandarle la carta al zar Alejandro. Y aquí va a estar condenado a el suicidio, en el cual esto va a ser el 31 en el año de 1893. Dice la viuda del fiscal Jacobi que cuando Tchaikovsky sale de esa reunión, sale tan ofuscado, tan rápido que ni siquiera la saluda y todo. Aquí va a comentar que en ese juicio se le dijo que se tenía que suicidar con arsénico, porque cuando se diagnosticaba los síntomas de cuando se toma arsénico era muy parecido al cólera. En esa época Rusia estaba pasando por esta peste,
la peste del cólera, considerada como una enfermedad de pobres, pero aquí es donde entran las dudas porque en sus primeras versiones de su muerte se dice que él va a morir de cólera. Pero más estudios que se han hecho más a conciencia, pues se viene haciendo muchas contradicciones porque se dice que para empezar, su mamá de él murió de cólera. Entonces, todo Rusia sabía cómo manejar esa situación, pero el cólera ya en ambientes de clases pues ya más adineradas y todo, el cólera pues ya no era tan tan difundida ahí porque ya habían pues todos sus conocimientos de asepsia, de hervir el agua y todo eso, y que dicen que él fue a un restaurante donde pidió un vaso de agua sin hervir. Pero esas son las hipótesis. En realidad, la viuda de este fiscal comentó eso, que ella cuando muere el fiscal, le promete que no va a divulgar nada, pero al final de su vida ella dice que no se puede llevar ese secreto y se lo va a contar a un director del Museo de París, de Moscú, y que él a su vez, cuando va a morir, va a va a entregarle a una mujer que ha venido tratando de ir pues aclarando toda esta muerte, y que va a tenerle, pues le va a dar todos los elementos para que ella pueda pues comentar y quitar todas esas dudas, porque Tchaikovsky, como era que casi a los 50 años él ya estaba consagrado, ya estaba tanto internacionalmente en Nueva York y en todo Rusia, y que aquí era un icono muy importante para el cólera. Toda esta situación que se habla con relación a su suicidio o al homicidio que se pudo haber hecho, en el cual era pues plasmado por ese concepto de su homosexualidad. Aquí vamos a ir viendo cómo va a tener esta investigadora llamada Alexandra toda la información en 1980, donde va a ir aclarando todas esas encrucijadas de ese juicio en el cual estaba pues toda esta situación. Toda esta situación que va a girar alrededor de este músico tiene una pues trascendencia tan grande, porque fíjense en qué tan terrible es este concepto de tener eso. Ya le había pasado a Alan Turing cuando hicimos su video y que vimos que por ese mismo concepto de homosexualidad también se envenenó. También va a pasar en otros personajes como Foucault, ¿sí? El arqueólogo de la filosofía, donde él va buscando en las instituciones algo oculto y todo, también va a tener ese problema por el cual no es considerado ni como historiador ni como filósofo por el concepto de la homosexualidad. ¿Y quién iba a decir que también Tchaikovsky iba a pasar por una situación similar? Pues esto ha sido todo por hoy. Lo único que es algo que sí ha pasado a través de la historia, que esos acontecimientos quedaron olvidados. Y lo que no ha quedado olvidado es esas magníficas obras como El lago de los cisnes, como El cascanueces, como La bella durmiente, Romeo y Julieta, o Patética, que es la sinfonía número 6, que fue la última obra, y donde sería aconsejable que la escuchemos cómo va armonizando, cómo va tejiendo y hilvanando toda esa música, para que a través del tiempo todavía sea uno de los más grandes músicos que ha existido. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video.